Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El borracho. Al fondo del bar, una criatura desalineada y apestosa estaba sentada. Seguía bebiendo lentamente con lo más fuerte que tenían, y aunque el efecto era evidente, de alguna manera seguía bebiendo. Gorath había sido cantinero y portero durante mucho tiempo, y aunque la ropa harapienta le hizo pensar que la criatura era un vagabundo, empezaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Para empezar, siempre mantenía su cuenta pagada. También había empezado a aparecer desde hace aproximadamente una semana, siempre llegando alrededor de las 5 y marchándose a las 9. Y siempre se dirigía al mismo asiento, al final de la barra. Esa criatura pertenecía a una raza que él no conocía. No parecía tener interés en la compañía, aunque por su apariencia, su especie debía ser bisimétrica. Lo poco visible de su rostro bajo la capucha era definitivamente asimétrico, como si hubiese sufrido daños severos y hubiera sido reconstruido en lugar de curado. Un ojo falso era evidente, brillaba ligeramente en rojo. Ya había bebido suficiente licor fuerte como para matar a la mayoría de las especies, pero apenas parecía afectado, salvo por un ligero brillo vidrioso en su único ojo real. Ese ojo también tenía esa mirada perdida a lo lejos, común en antiguos soldados, médicos de emergencia y otros que habían visto horrores en su pasado. ¿Ya terminaste, amigo? Preguntó Gorath mientras se acercaba al cliente. La criatura se sobresaltó levemente, como si apenas lo notara. Sin decir palabra, levantó su vaso pidiendo otra ronda. Gorath tenía su ficha de crédito y sabía que tenía más que suficiente para cubrir sus gastos. El bar estaba casi vacío, así que no tenía mucho que hacer, y empezó a servirle otra copa. Se sorprendió un poco cuando al llevarle la bebida, escuchó su voz. Gracias, señor. Después de verlo todas las noches durante tanto tiempo, nunca lo había escuchado hablar. Siempre señalaba las bebidas que quería, y su voz sonaba como si hubiera hecho gárgaras con vidrio. No hay problema. ¿Qué te trae a este rincón del infierno? Espero a alguien. Gorath notó que la mano derecha, la que sostenía el vaso, era prostética. Ese era un rasgo exclusivamente humano, ya que la mayoría de las criaturas no soportaban el trauma de perder una extremidad. Aunque Gorath nunca había conocido a un humano, había escuchado hablar de ellos. Así que eso era lo que tenía sentado en su bar. Todo lo que Gorath recordaba sobre los humanos eran que eran difíciles de matar. Aparte de eso, no destacaban mucho. Por los daños visibles en este humano, eso parecía bastante cierto. Sí que eres humano, ¿no? No se ven muchos de los tuyos por aquí. ¿A quién estás buscando? Sí, soy humano. Busco a un Balrog que frecuente estos lugares. Espero que sea amigo tuyo. Los humanos no pueden contra un Balrog ni en un buen día. Y con ese brazo y ojos falsos, sospecho que tus buenos días ya pasaron. Es cierto. Mis buenos días ya quedaron atrás. A Gorath le empezaba a agradar este humano. Tenía una actitud amable y se tomaba con ligereza sus heridas, algo que no muchos podían hacer. ¿Cómo te llamas? Bill Martin. Bueno, Bill, es un placer conocerte, dijo Gorath haciendo una reverencia educada, una que, para su sorpresa, Bill devolvió. Mientras Gorath seguía limpiando la barra y ordenando el lugar, no podía evitar sentir cierta lástima por el humano discapacitado al final de la barra. Ferkel no era un sistema amistoso. Estaba poblado principalmente por mineros, piratas y delincuentes. La mayoría en ese planeta eran pobres, y apenas ganaban lo suficiente como mineros para cubrir el costo de la comida.
Supuso que Bill debió haber hecho algo de dinero fuera de ese planeta y aprovechaba el bajo costo de vida para pasar ahí su retiro, después de lo que Gorad asumía que fue una lesión trágica. Probablemente el origen de esa mirada perdida y su necesidad de beber cada noche, tratando de enterrar un recuerdo. Bill siguió visitando a Gorad cada noche, manteniendo su rutina y su asiento. Los días se convirtieron lentamente en semanas. Bill no era muy hablador, pero sabía escuchar. Con el tiempo, Bill se volvió un amigo al que saludar, tan habitual como el paisaje. Ya no llamaba la atención, aunque ocasionalmente recibía miradas de lástima cuando cojeaba hacia el baño o alguien notaba su mano prostética. Bill llevaba viniendo regularmente cerca de un mes cuando ocurrió algo. Gorad jamás olvidaría esa fatídica noche. Eran alrededor de las 8, cuando se abrieron las puertas del bar y miembros del cártel pirata Trelling entraron. 2 Balrogs y 3 Noram. Los pocos clientes presentes se marcharon al verlos. Uno parecía ser el capitán de la nave. Gorad supo con nauseabunda certeza lo que seguiría. Pasaba cada mes, venían por el dinero de protección. Gorad se preparó mientras el capitán Noram se acercaba a la barra. Empezó con las amenazas tradicionales. Gorad, ya sabes cómo es esto. Necesitamos organizar un accidente por alguno de tus clientes esta vez. Tal vez el humano inválido del rincón. Ante eso, los 2 Balrog comenzaron a acercarse a Bill. Gorad ya estaba levantando las manos, una de ellas sosteniendo una bolsa con créditos, cuando todo cambió. Se sintió un cambio en el aire mismo, como si el calor abandonara el lugar. Gorad aún miraba al capitán cuando escuchó que uno de los Balrogs tropezaba con una silla, cayendo y destrozando una mesa. Una expresión de puro horror se dibujó en su rostro mientras miraba algo. Al voltear para ver qué observaba, Gorad ya no vio a Bill, sino una de las escenas más extrañas que había presenciado. Bill, aún con sus ropas raídas, sostenía su bebida en la mano izquierda, pero la otra, la mecánica, se había cerrado en torno al cráneo de uno de los Balrogs. Si Gorad no lo hubiera visto con sus propios ojos, jamás había creído capaz a un humano discapacitado de algo así. Bill bebió de su trago, un vaso de whisky terrestre puro. Lo hizo de un solo trago y luego aplastó el cráneo del Balrog. Los huesos fracturados sobresalieron por un lado mientras un chasquido repugnante sonaba en el silencioso bar. Dejando el vaso sobre la barra, la mano mecánica, que ya no parecía una simple prótesis, alcanzó su cuerpo y arrancó los harapos. Al caer, un manto oscuro envolvió a Bill, mientras se giraba hacia los demás piratas. Se dirigió al otro Balrog, ignorando claramente a los Noram. He estado esperándote, Kaylen. ¿Me recuerdas? Gorad empezaba a comprender que tal vez Bill no era la presa que había supuesto. Kaylen, el Balrog, obviamente sabía quién se le acercaba. Ya estaba llorando y suplicando. Los Noram parecían congelados, sin entender lo que sucedía. Mientras Bill avanzaba, la sombra que lo rodeaba se movía como un ser vivo, revelando destellos de lo que evidentemente era una armadura potenciada. Lo que Gorad había creído prótesis eran claramente cibernéticos. Aumentos de alta potencia para reemplazar partes naturales. Normalmente solo se veían en tropas de choque y soldados. La causa de su cojera era ahora evidente. Una de sus piernas también era cibernética, con el manto retorciéndose tras él, oscureciendo las luces mientras se acercaba al aterrorizado Balrog. El capitán Noram, recuperándose del shock, se movió hacia la sombra oscura, pero la mirada de Bill hacia el capitán también la vio Gorad. Sintió que la sangre se le helaba. El hombre en medio de su bar, con la mano aún cubierta con las vísceras del primer Balrog, no era Bill. Ni siquiera Gorad necesitaba un cartel para reconocer a la aterradora figura de El Vacío. El ojo muerto junto al rojo, las lesiones visibles en su cuerpo. Aunque muchos creían que era una pesadilla liberada desde las profundidades del espacio, los rumores decían que simplemente ocupaba un cuerpo.
Normalmente los piratas Trelling ya habrían sacado sus armas contra este atacante. Creían que dominaban el sistema. Pero solo uno de esos Noram parecía no reconocer a su agresor. Un error fatal. Alcanzó su arma, pero nunca llegó a usarla. El vacío lanzó una silla con fuerza y precisión mortales. Ambos se convirtieron en un montón de madera y extremidades rotas. El hombre ni siquiera apartó la vista del aterrorizado Balrog a sus pies. Este ya no lloraba. Podría haber sido el doble de grande que su cazador, pero conocía la muerte cuando la veía. Has asaltado naves bajo mi protección. Esos hombres entregaban mercancía para mí. Me robaste y tomaste prisioneros a hombres a los que prometí un paso seguro. Tuve una conversación con tu amigo esclavista. Digamos que fue de alto impacto, pero me dio tu nombre, Kaylen. Yo solo seguía órdenes. Él es el capitán, balbuceó el Balrog señalando al Noram. La mirada del vacío siguió esa mano, y sin apartar la vista, su pierna cibernética descendió sobre el pecho del Balrog con tal fuerza que agrietó el suelo. Los Balrog eran criaturas resistentes. Se necesitaba mucho para matarlos. Más tarde, Gorath se daría cuenta, atónito, de que jamás había escuchado de un Balrog muerto por algo que no fuera fuego de plasma, salvo por otro de su especie. Por lo que parecía, el vacío le había roto la mayoría de las costillas, destruido los pulmones, pero de algún modo, sin detener su corazón. El pobre infeliz yacía ahí, gorgoteando, ahogándose lentamente en su propia sangre, mientras el vacío se daba la vuelta. Los dos Noram restantes reaccionaron al fin, superando su miedo. Ambos sacaron pistolas de plasma y abrieron fuego. El vacío avanzó hacia ellos, imperturbable ante los disparos. En el último momento, ese manto antinatural que llevaba se alzó y absorbió todo el plasma. No hubo salpicaduras, ni olor a carne o metal quemado, solo la súbita ausencia de luz. Mientras los disparos desaparecían en su sombra, el vacío sacó algo de su costado y lo extendió. Medía fácilmente 2 metros, con una punta en forma de arpón. El arma evocaba imágenes de la legendaria nave de El Vacío, el Pequod, arponeando a sus víctimas. Con un rápido lanzamiento, el último aliado del capitán quedó empalado contra la puerta. Solo unos 60 centímetros del arpón sobresalían de su pecho. El resto atravesaba la puerta metálica. El capitán, desesperado, siguió disparando, pero el manto de El Vacío devoraba sus disparos. En pánico sobrecalentó el arma, y al mirar su pistola rota, El Vacío avanzó. Con su mano cibernética aplastó tanto el arma como la mano del capitán Noram. El capitán cayó al suelo gritando, con los restos de la pistola y su mano aplastada en ángulos imposibles. Iremos a dar un paseo, capitán. Tenemos mucho de qué hablar, pero antes hay algo que debo hacer. El Vacío se giró hacia Gorath, pagó su cuenta. Antes de irse, le entregó a Gorath una bandera roja con una calavera blanca y le ordenó colgarla detrás del bar. Con eso, el Vacío tomó al capitán balbuceante y salió por la puerta. El Noram suplicaba por su vida, pataleando. Era tan indefenso como un recién nacido mientras aquel monstruo lo arrastraba sin esfuerzo fuera del local. Gorath nunca supo cuál fue el destino del capitán, pero estaba seguro de que no quería saberlo, sin importar los crímenes del Noram contra él. La policía pasó poco después a interrogarlo. Tomaron imágenes de la escena y se llevaron los cuerpos. Poco después de que se marcharan, apareció un grupo de piratas Trelling. Era la visita que Gorath temía. Pero fue una experiencia surrealista, sin amenazas, sin violencia, ni ejecuciones. Se detuvieron apenas cruzando la puerta, y uno de ellos señaló la bandera detrás de la barra. Solo hicieron una pregunta: ¿es real? Gorath confirmó que sí, y en ese momento los piratas se disculparon y se marcharon. Durante el mes siguiente, varias naves piratas fueron encontradas destrozadas.
Sus restos flotaban a la deriva en el espacio, y todas mostraban los horribles agujeros donde un gran arpón metálico los había atravesado, como peces antes de ser destrozados. Después de ese mes, todo se volvió extremadamente tranquilo. Nadie se atrevía a volar con los colores Trelling. De hecho, los piratas comenzaron a evitar el sistema por completo. El simple riesgo de la ira del vacío bastaba para disuadir incluso a los más valientes. De vez en cuando, Gorath pensaba en aquel mes que pasó charlando y sintiendo lástima por Bill. Había asumido que sus discapacidades y su inocente comportamiento eran los de un humano marcado y sin esperanza, bebiendo para olvidar los horrores de su lesión. Jamás habría imaginado que bajo esa apariencia se ocultaba el mismísimo horror bebiendo a unos metros de él. Y a veces, Gorath sonreía y soltaba una leve risa al recordar cómo temió por la seguridad de Bill en Firkel. Mirando hacia el final de la barra, envuelto en harapos y bebiendo el mejor bourbon terrestre que Gorath podía conseguir, estaba esa figura tranquila, aún educada y amable. Solo Gorath sabía lo que realmente se escondía bajo esos harapos. Bill había vuelto una semana después de su salida con el capitán. Ocasionalmente desaparecía, pero parecía disfrutar de beber ahí, y Gorath, desde luego, no pensaba negárselo. Además, el negocio en el bar había mejorado desde que colgó la bandera del vacío. El rumor se había extendido como pólvora. El bar estaba protegido por el demonio del espacio. De pronto las puertas se abrieron de golpe. Entraron 5 miembros del circuito criminal Nogla. Uno de ellos disparó un rifle de plasma al techo, gritando para que todos se marcharan. Por el rabillo del ojo, Gorath vio a Bill terminar su último bourbon de un trago, con un ceño fruncido ya formándose en su rostro. Gorath suspiró. Ya sabía que iba a necesitar el trapeador. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.